El primer golpe. Durante una gran operación llevada a cabo durante la noche, se destruyeron buques de desembarco rusos y muchos otros medios. Como consecuencia, los marineros rusos sufren trastorno de estrés postraumático TEPT. Segundo ataque. Mientras Ucrania sigue lanzando ataques contra la infraestructura rusa en Crimea, la única refinería de petróleo y centro de exportación que Rusia posee en la región del Mar Negro está en llamas. En cuanto al tercer ataque, es posible que este suponga el fin definitivo del dominio ruso en Crimea. Al mismo tiempo que comienza la desocupación del Mar Negro, los marineros rusos y los futuros marineros están huyendo de la península como ratas de un barco que empieza a hundirse. El 20 de abril, se informó de que una de las unidades más secretas de Ucrania había iniciado operaciones contra varios objetivos situados en el territorio ocupado de Crimea. Durante la noche anterior, la secreta unidad Ghosts, que forma parte de la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania HUR, había convertido la bahía de Sebastopol en un infierno para la flota del Mar Negro. Esto se debió a que una serie de ataques con drones dejó inoperativos a otros 2 buques de la flota de Putin. En este caso concreto, los objetivos no eran ni portamisiles rusos ni otros buques de guerra de naturaleza similar. La zona de influencia del Kremlin para los drones y misiles ucranianos se mantiene lo más lejos posible de Crimea. Ucrania ya ha eliminado un número significativo de buques de este tipo, y lo que Rusia aún podría tener se mantiene lo más lejos posible. En su lugar, los Ghosts atacaron un par de buques de desembarco rusos que Putin ha estado utilizando para transportar carga y personal desde Crimea al territorio continental ucraniano. Estos buques llevan en servicio desde principios de este año. Además, uno de los objetivos fue el Proyecto 775 Yamal. Además de poder transportar 500 toneladas de carga, el buque fue construido en 1988, lo que lo convierte en otra pieza de equipamiento de la era soviética que Putin ha considerado adecuada para su uso en el conflicto de Ucrania. Es importante señalar que esta carga puede incluir tanto vehículos como soldados. En cuanto al segundo buque, se trataba del Proyecto 1171, Nikolai Filchenkov, que tenía la particularidad de ser aún más antiguo que el envío inicial. El buque de desembarco fue construido en 1975 y tiene una capacidad de 1000 toneladas. Es capaz de utilizarse tanto para operaciones anfibias como para ataques. Ya sabes, si Rusia fuera capaz de lanzar algo similar desde el Mar Negro, sería una posibilidad. Durante el tiempo en que los Ghosts lanzaban su asalto, ambos barcos permanecían tranquilamente en el puerto. Ahora HUR alega que los drones ucranianos los han dejado totalmente inoperativos, haciéndolos completamente inútiles. Tras destruir los barcos que Rusia había estado utilizando para abastecer a sus tropas en el continente, los Ghosts procedieron a adentrarse más en Crimea hasta que quedaron satisfechos con su logro. Los Ghosts lograron un impacto directo contra un sistema de radar ruso del tipo Podlet-K-, uno además de haber destruido con éxito la lancha de desembarco rusa. El Podlet tiene un alcance de entre 10 y 300 kilómetros, lo que equivale a entre 6,2 y 186 millas. Es capaz de rastrear hasta 200 objetivos al mismo tiempo, y puede seguir el rastro de proyectiles entrantes que viajan a velocidades de 4.400 kilómetros, lo que supone poco más de 2.200 millas por hora. Este tipo de mecanismo es esencial para Rusia. El hecho de que avisen con antelación de la llegada de drones y misiles debería en principio permitir a Rusia preparar sus defensas aéreas para eliminar la amenaza entrante mucho antes de que llegue a su destino. La tarde del 19 de abril, esa actividad no tuvo lugar. Fue precisamente el tipo de peligro que el Podlet-K-1 estaba diseñado para identificar lo que en última instancia provocó su destrucción. Y Putin acaba de perder $5 millones como consecuencia de ese fallo, que podría haber sido causado bien por el Podlet-K-1 o bien por los sistemas de defensa aérea que se supone que se activan cuando el radar ruso detecta una amenaza.
es probable que pueda sumar decenas de millones de dólares a esa cantidad total por el par de buques de desembarco que los Ghosts dejaron inutilizables. Además, en caso de que seas escéptico sobre el éxito del último asalto de Ucrania a Crimea Sur, va un paso por delante de ti. Además de explicar lo que ha logrado, también ofrece pruebas en vídeo para respaldar sus afirmaciones. Ese clip que se publicó en Telegram junto con el anuncio que revelaba lo que habían logrado los Ghosts que se mueven en la noche de Crimea, nos muestra la perspectiva captada por numerosos drones pertenecientes al gobierno ucraniano, mientras se acercaban. En el primer cuarto de minuto de las imágenes vemos cómo un dron perteneciente al gobierno ucraniano se abalanza sobre uno de los buques de desembarco de Rusia y a continuación lanza un ataque directo. El dron solo tarda un instante en lanzar su carga explosiva, lo que hace que la imagen que está captando desaparezca. A continuación aparece un segundo dron y un segundo buque, pero el resultado fue el mismo que antes. Ninguno de estos vídeos contiene indicios de que las defensas aéreas rusas estén disparando misiles o balas. Es casi como si los Ghosts tuvieran un campo de tiro despejado hacia los buques rusos, lo que constituye una indicación más de que Putin simplemente no dispone del equipo necesario para defender Crimea de forma adecuada. Ese campo de tiro despejado es el resultado del arduo trabajo realizado por Ucrania, y el hecho de que así sea supone un desafío para Rusia. La ofensiva más reciente llevada a cabo por Ucrania en el territorio ocupado de Crimea ha sacado a la luz una campaña de desgaste que ha dado lugar a la destrucción de las defensas que Rusia había construido en la península. Durante la invasión de Ucrania y en los 8 años que siguieron a la toma ilegal de Crimea por parte de Rusia, en 2014, Crimea ha actuado como una importante base logística y naval para la flota del Mar Negro de Rusia, tal y como señala The Key Post. Así ha sido tanto durante la invasión de Ucrania como en los meses posteriores. A pesar de que Rusia ocupa Crimea y de que el referéndum sobre el futuro de la península fue casi con toda seguridad inválido, la mayoría de la comunidad internacional sigue reconociendo que Crimea pertenece a Ucrania. Por el momento, Ucrania está trabajando para desocupar Crimea de forma permanente. Sigue viendo porque más adelante en el vídeo tendremos mucho más que decir sobre la campaña que Ucrania está llevando a cabo en Crimea. Hasta que lleguemos a eso, es importante señalar que Ucrania no había terminado con la postura de Rusia en el Mar Negro el 19 de abril. Una situación que ya era tensa fuera de Crimea se volvió aún más grave cuando los barcos ardieron, y los sistemas de radar demostraron lo ineficaces que son en realidad. Se ha atacado otro centro petrolero, uno al que Ucrania ya tenía en el punto de mira. Según una noticia publicada el 20 de abril por The Key Post, Ucrania ha intensificado su campaña contra el petróleo ruso, lo que la llevó a enviar sus drones hacia la refinería y el centro de exportación de Tuapse. Sinocentil, a pesar de que no se encuentra en Crimea Tuapse, es importante ya que es el único centro de exportación de Rusia en el Mar Negro. Se encuentra en el territorio ruso del Krai de Krasnodar, situado al este de Crimea, y donde también se encuentra el puerto de Novorossiysk. Este puerto es donde Rusia tiene actualmente estacionada la mayor parte de la flota del Mar Negro, tras su retirada de Sebastopol debido al conflicto. Este segundo ataque fue confirmado por el Estado Mayor de Ucrania, que también recurrió a Telegram para compartir algunas fotografías de los incendios que arrasan y la densa niebla que ahora cubre una de las refinerías y centros de exportación más importantes de Rusia. La contaminación cubre actualmente la zona. Se han producido más daños en la refinería de petróleo de Tuapse, situada en el territorio de Krasnodar. El Estado Mayor de Ucrania reconoció que se registró con éxito un ataque contra el parque de tanques, al que siguió un incendio en las instalaciones. El hecho de que los drones de Ucrania también atacaran un depósito de petróleo en el territorio ocupado de Crimea es un dato adicional que ha pasado desapercibido y que se ha sumado al conjunto. El depósito de petróleo de Fardivka arde ahora con la misma intensidad que la refinería que muy probablemente suministraba el petróleo almacenado allí, y la combinación de ambos ataques ha dificultado mucho más el suministro de combustible a las fuerzas estacionadas en Ucrania continental.
El medio United 24 ha aportado información adicional. Según las conclusiones de la investigación, los residentes sobre el terreno ya habrían estado proporcionando fotografías, vídeos e informes a canales independientes como Astra. En todos y cada uno de estos informes, la narrativa es la misma. Las secuelas de un ataque masivo con drones al que Rusia no estaba en absoluto preparada para resistir han provocado incendios masivos, densas nubes de humo y la quema de múltiples tanques de almacenamiento de combustible en Tuapse. Parece que los incendios en Tuapse también se están extendiendo. Hasta 10 de los depósitos de almacenamiento de la instalación se han visto afectados por un incendio que se ha propagado por toda una refinería, con capacidad para procesar 12 millones de toneladas de petróleo al año. Debido a que esta instalación es capaz de producir diésel que cumple con los criterios Euro 5, Tuapse se ha convertido en el centro de exportación de petróleo más importante de Rusia en la región del Mar Negro. Además, fabrica fuelóleos, combustible de aviación, gasolina y una variedad de otros productos petrolíferos que necesita el ejército ruso en el continente para llevar a cabo sus ataques contra las posiciones que mantiene Ucrania. Tuapse es necesaria para Rusia, por decirlo de forma sucinta. Desde que Putin inició su ofensiva a gran escala en 2022, Ucrania ha llevado a cabo 9 ataques contra esta instalación. Esto se debe a que Ucrania es muy consciente de que esta instalación es un objetivo. Y dio la casualidad de que uno de esos ataques se produjo solo unos días antes de que tuviera lugar el último ataque contra la refinería. El 19 de marzo no fue un hecho aislado. Es importante recordar suscribirse al canal si está recibiendo el tipo de información que necesita de nosotros. Ahora bien, es probable que Rusia esté realmente enfadada por el ataque a Tuapse, que tuvo lugar el 19 de abril. Tan solo 3 días después, se enfrentaba a un nuevo ataque del gobierno ucraniano dirigido contra la misma instalación. Se registraron numerosas explosiones durante este incidente, cuya magnitud fue lo suficientemente significativa como para obligar a las autoridades del aeropuerto de Krasnodar a aplicar restricciones de vuelo temporales. Los depósitos de combustible se incendiaron y se registraron múltiples explosiones durante este ataque. La información proporcionada por K-Post indica que este impacto inicial provocó un incendio tan extenso que se necesitaron más de 150 bomberos y otros servicios de emergencia para extinguirlo. El 19 de abril, las expresiones que los bomberos habrían tenido en sus rostros no habrían tenido precio. El zumbido de los drones en el cielo reveló que tendrían que empezar el proceso de nuevo, justo cuando empezaban a creer que tenían todo bajo control en cuanto al incendio que Ucrania había provocado. Tuapse es un objetivo y parece que Ucrania va a atacarlo una y otra vez, hasta que Putin se convenza de que no es aceptable utilizar su centro de exportación de petróleo en el Mar Negro. Como resultado del ataque a Tuapse, podemos ver que Ucrania está yendo más lejos que nunca en su doble política de expulsar a Rusia del Mar Negro y aumentar la presión que ejerce sobre la industria petrolera rusa. Habría sido necesario que los drones pertenecientes a Ucrania sobrevolaran Crimea o la rodearan para llegar a Tuapse. Eso no se puede pasar por alto. Lo que debería estar ocurriendo es que los sistemas de radar de Rusia detectaran esos drones y a continuación las defensas aéreas del país los derribaran. Pero eso no va a suceder. El hecho de que los drones pertenecientes a Ucrania no solo estén atacando Crimea, sino también sobrevolándola, es un indicio de que las defensas de Putin en la península están empezando a mostrar signos significativos de debilidad. En cuanto a las exportaciones de petróleo, Ucrania lleva varios meses ejerciendo presión sobre Rusia. Sin embargo, desde finales de marzo ha incrementado el número de ataques que ha llevado a cabo. Esto se debe muy probablemente a que las autoridades estadounidenses han levantado temporalmente las sanciones sobre las exportaciones de petróleo ruso, en respuesta al caos que se está produciendo en el estrecho de Hormuz. Esta suspensión de las sanciones ha sido respondida con una serie de ataques por parte de Ucrania, que se han prolongado durante muchas semanas, y han dado lugar a la destrucción de centros de exportación de petróleo y refinerías rusas. El objetivo es doble. En primer lugar, como ha señalado Kirill Budanov, jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania,
Ucrania pretende utilizar estos ataques para demostrar que aún dispone de muchas opciones con las que jugar, mientras las negociaciones de paz siguen en curso. El objetivo de Rusia es crear la impresión de que Ucrania es una potencia agotada. Esto es difícil de lograr cuando tus barcos se hunden, tus radares son destruidos, y tu infraestructura petrolera arde como consecuencia de los ataques con drones llevados a cabo por el gobierno ucraniano. En segundo lugar, a Ucrania le preocupa asegurarse de que Rusia no pueda obtener ni siquiera una fracción de los beneficios que Putin espera obtener como resultado de las crisis de los precios del petróleo, provocadas por la Operación Furia Épica en Irán. En este preciso momento Rusia debería estar amasando dinero con el petróleo. Como consecuencia del bloqueo del estrecho de Hormuz, el crudo de la región rusa de los Urales se cotiza actualmente a precios que se acercan peligrosamente a los $100 por barril. Esto ocurrió hace apenas unas semanas. Ucrania ha logrado llevar a cabo ataques similares a los que presenciamos en Tuapse. Según ha informado New Voice of Ukraine, Rusia está perdiendo $100 millones en ingresos petroleros cada día, como consecuencia de los incendios en sus terminales y refinerías de petróleo. En pocas palabras, Putin esperaba poder recaudar impuestos sobre todos estos ingresos para obtener fondos adicionales para su aparato militar. En su lugar, Rusia se enfrenta ahora a un agujero negro de ingresos petroleros de $3.000 millones al mes, que continuará mientras Ucrania siga llevando a cabo el mismo nivel de ataques contra el petróleo ruso que hemos presenciado en el transcurso de las últimas semanas. No obstante, volvamos por un momento a Crimea y al Mar Negro. Anteriormente, les informamos de que todo lo que ocurrió el 19 de abril formaba parte de una campaña ucraniana más amplia, para llevar a cabo la desocupación de la península de Crimea. Esta campaña fue lanzada por el gobierno ucraniano. Ucrania se ha dado cuenta de que no puede llevar a cabo una contraofensiva por tierra en esa península. Implicaría desplazar fuerzas a zonas de estrangulamiento, lo que las colocaría en una posición en la que serían fáciles de bombardear con artillería y ataques aéreos. Como resultado, Ucrania se ha estado preparando para una guerra a largo plazo. La península de Crimea se está volviendo un terreno demasiado peligroso para muchos de los ciudadanos rusos que se han trasladado a la región ocupada como consecuencia de los esfuerzos de Ucrania por socavar las fortificaciones rusas en Crimea y el Mar Negro. Desde la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin, se ha producido un cambio notable en la forma en que los ciudadanos y el personal militar rusos han abordado el territorio de Crimea. Aunque la mayor parte de los combates tenía lugar en el territorio continental de Ucrania, Crimea se consideraba un refugio seguro durante los primeros años del conflicto. Esto era especialmente cierto si se comparaba con el territorio continental de Ucrania. Los cohetes y drones utilizados por el ejército ucraniano no podían alcanzar la península. Cuando el conflicto llegó a ese punto, las armas ya estaban dejando su huella en el Mar Negro. Al cabo de un tiempo empezaríamos a darnos cuenta de lo que eran capaces de hacer en la propia Crimea. Sin embargo, en enero de 2024, Business Insider informó de que pelotones enteros de soldados rusos huían del frente e intentaban escapar a Crimea. Estos hombres intentaban escapar del conflicto. Desde la perspectiva del ruso medio Crimea, se percibía como una región segura, pero ya no tanto. Poco más de un año después, Crimea ha pasado de ser un refugio al que huir a un lugar del que los rusos huyen debido a la situación. En un informe publicado por RBC Ucrania en abril de 2025, se reveló que el grupo opositor ucraniano Artesh había descubierto que oficiales rusos y sus familias estaban huyendo en masa de la península ocupada. Los oficiales de alto rango de la flota del Mar Negro estaban en estado de pánico mientras intentaban evacuar lo más rápido posible. No debería sorprender que el soldado típico destinado en Crimea fuera relegado a un segundo plano. Había patrullas de cobertura en las calles, vigilando todo desde desertores hasta posibles saboteadores. Se habían cancelado todos los permisos del ejército ruso, con la excepción de los altos mandos, y había patrullas de vigilancia. El que antes era un refugio seguro se había convertido en una zona peligrosa. La agresiva batalla del gobierno ucraniano contra las fuerzas de ocupación en Crimea
es la responsable directa de este giro. En caso de que una invasión terrestre no sea viable, Ucrania va a arrasar las defensas que Putin ha establecido en Crimea. Mientras esto ocurre, quedará claro para quienes residen actualmente en la península, ya sean soldados rusos o civiles, que deben evacuar lo antes posible. Los marineros que sufren trastorno de estrés postraumático, TEP, tras presenciar la destrucción de 2 de sus buques de desembarco, son solo el principio. Y Rusia está empeorando mucho más las cosas de lo que ya están. Teniendo en cuenta que Rusia podría agravar pronto los problemas que genera Ucrania, al imponer la movilización a las personas que viven en Crimea, es posible que se avecine un desplazamiento a gran escala desde Crimea. Dmitry Pletnyuk, portavoz de la Armada de Ucrania, ha afirmado que así es. El 23 de marzo hizo unas declaraciones a TSN English sobre cómo las fuerzas de defensa del sur de Rusia van a empezar a involucrar a los crimeos movilizados en operaciones de combate directo contra Ucrania a partir del 1 de abril. Mencionó específicamente que estas actividades comenzarán el 1 de abril. Esto no es una novedad según Pletnyuk, quien también señala que la guerra de Rusia contra Ucrania ya ha provocado la muerte de varios cientos de ciudadanos crimeos. En cuanto a la movilización directa de fuerzas, bueno, es totalmente previsible que se produzca. Pletnyuk añade que si ya está teniendo lugar en las regiones ocupadas de Zaporizhia y Jersón, no hay razón para que no pueda ocurrir también en Crimea en este momento. Dejemos esto claro. ¿De acuerdo? Crimea, que antes era un refugio seguro para Rusia, ya ha sido convertida en una zona peligrosa por Ucrania. Con el fin de ayudar al Kremlin a consolidar su control ilegal sobre la península de Crimea, Putin está ahora redoblando sus esfuerzos, ordenando la movilización de personas que habían abandonado Rusia antes de salir del país. Según Putin, ¿cuál crees que será el resultado de esta situación? No quedará mucho tiempo antes de que no sean solo los agentes de las fuerzas del orden los que intenten alejarse de Crimea tanto como puedan. Es probable que los ciudadanos y los miembros de la reserva quieran salir pitando. Aquellos que no cumplan se encontrarán en Ucrania, donde sin duda serán aniquilados una vez lleguen al frente del conflicto. Este es un argumento sencillo que estamos planteando. Al reducir el número de rusos que viven en Crimea, Putin puede ejercer menos control sobre la península. Ucrania está aprovechando este hecho, convirtiendo a Crimea en un blanco fácil en el conflicto que se está desarrollando en Ucrania. Una carga estratégica que se encuentra perfectamente al alcance de la nueva generación de drones y misiles de Ucrania, y que simplemente va a ser atacada una y otra vez, se ha convertido en cambio en una de las mayores debilidades de Putin. Lo que se suponía que iba a ser una fuente de fortaleza para Rusia, se ha convertido en cambio en una de las mayores debilidades de Putin. El puente de Kerch, que conecta Crimea con el territorio continental ruso, ha sido atacado repetidamente por las fuerzas ucranianas, lo que demuestra que es vulnerable a los ataques. En lo que respecta al Mar Negro, la flota del Mar Negro es casi completamente irrelevante. Cada semana se destruyen en Crimea instalaciones militares rusas, sistemas de defensa aérea y de petróleo, y otras instalaciones militares. Lo que solía servir de base para todas las operaciones de Rusia en el sur, se ha convertido ahora en una sangría de los recursos de que dispone Putin. Según New Eastern Europe, Rusia es responsable del mantenimiento de aproximadamente 150.000 soldados estacionados en Crimea. Además del hecho de que están esperando un ataque terrestre que no va a llegar desde Ucrania, no pueden desplazarse al continente, porque Ucrania está destruyendo sus barcos. Dado que se trata de una fuerza terrestre defensiva que se enfrenta a misiles y drones que no puede detener, son prácticamente inútiles. En estos momentos Rusia se enfrenta a una situación sin salida en Crimea. Hay una cantidad excesiva de territorio en la península que necesita protección, pero no hay suficientes recursos para salvaguardar los objetivos más valiosos de la región. El gobierno ucraniano ha estado trabajando para mejorar sus defensas aéreas, lo que ha dado lugar al establecimiento de corredores aéreos seguros, que son esenciales para el tipo de ataques que se produjeron el 19 de abril. Es posible que las fuerzas rusas en el continente se vean debilitadas si despliega defensas adicionales en Crimea,
En caso de que mantenga esas defensas dentro de Ucrania, Crimea se volverá más vulnerable a los ataques con drones tras cada uno de ellos. La estrategia que Ucrania emplea en el Mar Negro es sencillamente brillante. Como resultado, el control de Putin sobre Crimea y el Mar Negro se ha debilitado aunque no haya enviado soldados. Sin embargo, no siempre es necesario que las tropas arrasen las defensas para lograr la liberación. Es posible que esto ocurra como consecuencia de una campaña persistente, destinada a expulsar a quienes ocuparon el territorio en primer lugar. La abrumadora mayoría de la flota del Mar Negro ya ha sido expulsada de la extensión de agua que da nombre a la flota como resultado de los ataques de largo alcance llevados a cabo por Ucrania. En Crimea, cada ataque que se lleva a cabo contra puertos e instalaciones militares, además de los incendios de petróleo, que se pueden ver desde el territorio continental, ruso transmite eficazmente un mensaje. Deberían marcharse tan pronto como puedan. Ucrania no va a rendirse. Con la movilización en el horizonte, Putin podría descubrir pronto que un número mayor de rusos está empezando a prestar atención a ese mensaje, de lo que jamás hubiera podido prever. La ocupación rusa de Crimea no es el final de la campaña de desocupación de Ucrania. El gobierno ucraniano está adoptando un enfoque más convencional para el proceso de liberación de su territorio en el continente, especialmente en el sur. La estrategia de defensa activa que Ucrania ha estado aplicando está empezando a dar sus frutos, lo que se traduce en importantes avances territoriales.